leyeron la teoría, fueron a la clase de esta mañana, pudieron ver los videos de Stalker, tienen una idea ya de lo que es la probabilidad, ¿no? Silencio. Bueno, miren, espero que alguien haya leído la teoría, porque si no, vamos a estar hablando de cero. Eh, ¿Se acuerdan que desde el comienzo de la materia teníamos un cuadro que nos guiaba durante toda la estructura de la materia, ¿no? Y primero veíamos la parte de recolección de datos, cómo se armaban, cómo se organizaban, qué información obteníamos mediante las medidas, que fue lo que fuimos calculando durante toda la primera parte de la materia, y después teníamos estos datos que eran muestrales, cómo los podíamos pasar para proyectarlos a la población, ¿sí? Y eso se hace mediante la probabilidad, ¿sí? Porque yo no puedo estar constantemente censando todo, sino que tomo una muestra y sobre esa muestra yo no puedo afirmar que esa muestra me tire exactamente el promedio de edad de la población, sino que yo tomo una muestra y esa muestra tiene una probabilidad de determinado porcentaje de ser el valor de poblacional, ¿sí? Entonces, esta parte es la que nos une, todo lo que es probabilidad es lo que nos une a lo que es muestral de lo que es poblacional, ¿sí? Nos ayuda a proyectar a la población. ¿Estamos? Todo esto comienza, vamos a ver varias partes de la probabilidad. Bueno, al principio de esta unidad, ay, me mataron, soy malísima con los números de unidades, pero acá vemos lo que es todo fundamento de probabilidad, ¿sí? Vemos los cálculos básicos, las clases de probabilidad que existen, eh, vemos o sea, la clasificación de probabilidad y vemos algunos tipos de probabilidad, vemos clasificaciones de sucesos, ¿sí? Y ahí la forma de calcularlo dependiendo del tipo de sucesos que tengamos. Entonces, cuando yo analizo una probabilidad, cuando calculo una probabilidad, voy a tener un suceso, una realización, un experimento aleatorio, y este
Hola, 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 hola. ¿Ahí se escucha? Creo que sí, ¿eh? Sí, profe. Bien. ¿Me dicen dónde me quedé? Le estaba explicando el ejemplo de los dados. No sé si se alcanzó a escuchar. No, eso no. Bueno, les decía que cuando uno analiza una probabilidad o calcula una probabilidad, tiene que distinguir cuántas veces realiza un experimento aleatorio y los resultados que este experimento puede dar. El ejemplo clásico es tirar un dado, por ejemplo. Yo tiro un dado, realizo una vez el experimento aleatorio, ¿sí? Tiro un dado. Este experimento me puede dar 6 resultados posibles, ¿sí? Me puede dar resultado el 1, resultado el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, 6 resultados distintos que puede darme el experimento. Entonces, cada uno de esos resultados tiene una probabilidad asociada, ¿sí? En este caso, la probabilidad de sacar un 1, por ejemplo, va a ser 1 dividido 6, ¿sí? La probabilidad de sacar un 2 al tirar un dado es 1 dividido 6. La probabilidad de sacar un 5 al tirar un dado es 1 dividido 6, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué es ese 1 dividido 6? 1 es la cantidad de sucesos favorables o de resultados favorables, ¿sí? Si yo quiero sacar un 5, mi único resultado favorable a lo que yo quiero es sacar un 5, solo el 5. Entonces, existe un resultado posible que es favorable a mi experimento. Si yo quisiera sacar un número par, tengo el 2, tengo el 4, tengo el 6, entonces tengo 3 resultados favorables, ¿sí? ¿Se entiende? Y en el denominador siempre voy a tener en el cálculo la totalidad de los resultados, ¿sí? La totalidad de los sucesos, que sería 6, ¿sí? Porque tengo 6 resultados posibles. Entonces, nosotros vemos en esta parte el principio, la clasificación de probabilidad, muy rapidito porque esto es teoría. Vemos al principio la probabilidad clásica, la probabilidad frecuencial y la axiomática. La axiomática solamente responde a justamente axiomas, ¿sí? Es teórica. Entonces, eh, bueno, es solo teórica. La que nosotros distinguimos en los prácticos es la clásica y la otra es la frecuencial. La probabilidad clásica es lo que uno conoce a priori. Por ejemplo, yo voy a tirar un dado y yo ya sé la estructura del dado. Ya sé que tengo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. No puedo tener otro resultado, ¿sí? Entonces yo ya, sin haber tirado un dato previamente, un dado previamente, ya sé que mi probabilidad de sacar un 2 es hacer 1 sobre 6. Mi probabilidad de sacar un número mayor a 4 es 2 sobre 6, ¿sí? Casos favorables sobre casos totales. Esa sería la fórmula de la probabilidad clásica. Casos favorables sobre casos totales. Si yo digo, quiero sacar un número mayor a 4, mis casos favorables o mis resultados favorables es sacar un 5, sacar un 6. Tengo 2 casos favorables, ¿sí? Y mis casos totales son 6. Por lo tanto, mi probabilidad clásica de sacar un número mayor que 4 sería 2 sobre 6. Y en la probabilidad frecuencial o a posteriori, se llama justamente a posteriori porque yo tengo que tener un análisis previo. Por ejemplo, ¿cómo sabe el pronóstico del tiempo que hoy va a llover o que hoy va a hacer frío y que la semana que viene hasta cierta cantidad de días me puede llegar a predecir, no exactamente, pero sí acercarse a cómo va a estar el clima? Eso se hace en función a probabilidades. ¿Pero por qué? Porque en el cielo tengo dos probabilidades, de frío o calor y de llover o no llover. Yo ya sé previamente si va a llover o no. No, esto se hace en función a un historial previo, ¿sí? Yo sé que si el viento está así, si el clima está así, si hay viento que viene de tal zona y en esa zona está haciendo tanto calor, va a llover. O si el viento viene del otro lado,
viene del sur, por ejemplo, ya sé que va a empezar a hacer frío y voy a saber si viene con lluvia porque estoy viendo condiciones previas de estudios anteriores que fueron similares y sé que cuando pasan estas características llueve y hace frío. Cuando pasan estas características, otras características, no llueve, solamente refresca. Entonces eso se hace en función a una probabilidad frecuencial. Dicen, se examinan casos anteriores y en base a eso yo establezco una probabilidad. La probabilidad de que haga frío cuando se levanta un viento sur es 80%. Eso lo calculo como también hago casos favorables sobre casos totales, pero en este caso no porque previamente yo ya sé que tengo frío o calor en mis casos totales y mis casos favorables 1 por frío. No, es porque yo ya examiné de 1.000.000 de veces, 1.000.000, no, 1.000 veces, 1.000 días que hubo viento, de 1.000 días que hubo viento sur, refrescó. Entonces, cada día que hubo viento sur y refrescó, yo lo anoto como favorable. ¿Sí? Los días que hubo viento sur y no refrescó serían días de fracaso, éxitos y fracasos en el experimento. Entonces, así cuento con experimentos anteriores, cuento cuántos son y bueno, eso van a ver en la teoría que n, la muestra al tender infinito, hace que esa probabilidad se estabilice y tienda a ser constante. ¿Sí? Esto es todo teoría, así que vayan a repasar la teoría. Bueno, arrancamos con el ejercicio 29. Vamos, todos con la guía. El ejercicio 29 nos dice, se extrae una bola aleatoriamente de una caja que contiene 10 bolas rojas, 30 bolas blancas, 20 azules y 15 naranjas. Y allá nos pide hallar la probabilidad de que sea blanca, al sacar una bola, ¿no? De que sea blanca, la probabilidad de que no sea azul, de que sea naranja o roja, probabilidad de que sea naranja, blanca o azul, y probabilidad de que no sea ni roja ni azul. ¿Qué tipo de probabilidad es este? A ver, ¿es frecuencial o es clásico? A ver, ¿quién me lo dice? Clásico. Es clásico, bien. Es clásica porque yo ya conozco en la bolsa cuántas pelotas tengo y qué colores son. Entonces yo ya sé, al meter la mano en la bolsa, cuántos casos favorables tengo y cuántos casos totales tengo. ¿Sí? Yo ya sé eso y no depende de cuántas veces saqué anteriormente de la bolsa la probabilidad. ¿Sí? Si yo un día tuve suerte y saqué todas azules, no significa que la probabilidad de sacar azules sea mayor que la probabilidad de sacar blancas, supónganse. ¿Sí? Entonces, es una probabilidad clásica a priori. Yo sin sacar las pelotas de la bolsa, yo ya sé cuál es la probabilidad de sacar cada uno. ¿Sí? Y esos son los conceptos que nosotros vemos para el cálculo de estas probabilidades. La probabilidad de tener un suceso A, que en este caso ese suceso A es el éxito, ¿sí? Yo quiero sacar una pelota blanca. ¿Cuál sería el contrario, el suceso no A, que es el que está abajo? No sacar una pelota blanca, ¿sí? Es el contrario, todo el contrario. Y la suma de las dos suman 1%, ¿sí? Porque no existe otro suceso aparte de sacar una blanca o no sacar una blanca. Si yo saco una pelota y saco una blanca, voy a tener un éxito. Si saco una roja, voy a tener un fracaso, pero sigue siendo no blanca. Si saco una azul, también es no blanca, si saco una naranja, también es no blanca. Entonces, no existe otro suceso aparte de tener éxito o fracaso, ¿sí? Una probabilidad que nos da cercana a cero, una probabilidad que sea igual a cero es un suceso imposible, ¿sí? Sale de lógica, ¿no? Una probabilidad igual a 1 es un suceso seguro, ¿sí? Entonces, meto la mano en la bola y voy a sacar una bola, sí, es un suceso seguro. Entonces, la probabilidad de sacar una pelota, sea cual sea el color, es 1. Seguro voy a sacar una. Ahora, si me pongo
delicado y quiero sacar de un color determinado, y ahí sí, voy a tener dos posibilidades, sacar de ese color o no sacar de ese color, pero es seguro que voy a sacar una pelota. Por eso la suma de las dos cosas me da igual a 1, ¿sí? 1 100%. ¿Está? Las probabilidades la pueden expresar como fracción, como decimal, como porcentaje también. Se suele dejar como decimal, ¿sí? Como fracción también. Pocas veces las expresamos como porcentaje. Bueno. Entonces, ¿qué es esto? Me dice que la probabilidad de A es igual a H, que es casos favorables, sobre N, que es casos totales, ¿sí? Y se simboliza con la letra P minúscula. La probabilidad de no A va a ser el resto de los casos, ¿sí? N menos H. N menos H es el resto de los casos que me quedaron afuera de los favorables, los no favorables. Dividido la misma base. Si ven acá, tengo probabilidad de A más probabilidad de no A, ¿sí? Es igual a 1. Si ustedes hacen la suma de H sobre N y N menos H sobre N, van a ver que nos da N sobre N, que es igual a 1. Y de acá puedo sacar otra forma de cálculo muy usual, la vamos a ver muchísimo en la probabilidad, que es cuando me pide la probabilidad de no A, ¿sí? La probabilidad de no A, yo lo que puedo hacer es 1 menos la probabilidad de A, ¿sí? En este caso es como simple, porque tenemos datos, cálculos simples, pero bueno, después vamos a ver cosas un poco más complejas, y ahí este cálculo va a ser súper útil, así que recuérdenlo siempre, que al total del espacio neutral, ¿sí? Al total de la probabilidad se le resta la probabilidad de A, ¿sí? Para obtener la probabilidad de no A. ¿Estamos? ¿Seguimos? Bueno, ahí tenemos. Siempre H es el número de casos favorables, N es el número de casos posibles totales. ¿Está? H siempre va a ser un valor entre 0 y N, ¿está? Porque puede ser 0, yo puedo pedirte la probabilidad de sacar una pelota amarilla, no hay. O puedo pedirte, o puede ser que puedo pedirte, como les dije hoy, la probabilidad de sacar una pelota de cualquier color. O roja, o blanca, o azul, o naranja. Entonces todas me dan igual, todos van a ser casos favorables, ¿sí? Entonces en ese caso H sería igual a N. Y tendríamos una probabilidad igual a 1. Y N sí o sí tiene que ser un valor mayor o igual a 1, ¿sí? Si fuese menor a 1, no habría experimento, así que no hay probabilidad para nada para calcular. ¿Estamos? El punto A nos pide hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta sea blanca, ¿sí? Y ahí al costadito tenemos los datos. Esperen que quiero verificar si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahí al costadito tenemos nuestros datos. Tenemos 10 bolas rojas, 30 blancas, 20 azules, 15 naranjas. Tenemos un total de 75. ¿Sí? Entonces ahí ya sabemos de entrada cuánto es N. ¿Estamos? ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una bola esta sea blanca? Entonces ahí tenemos los casos favorables y los casos totales. ¿Está? 30 serían los casos favorables y 75 los totales. Acá no queda más nada que hacer más que aplicar la fórmula. ¿Sí? La probabilidad de que una bola sea blanca igual a casos favorables sobre casos totales, tengo 30 sobre 75 y lo puedo expresar de cualquiera de estas formas, ¿sí? Pero acá está simplificado nada más. ¿Estamos? Simplificado por 15. Me queda 2 sobre 15 o 0,40 si divido 30 sobre 75. ¿Estamos? Eso siempre contrólenlo. Controlen que la probabilidad les dé entre 0 y 1. ¿Por qué? Casos favorables, nunca puedo tener un caso negativo, ¿sí? Nunca puedo tener experimentos negativos. Puedo tirar el dado menos 2 veces. No puedo sacar de la bolsa menos 3 pelotas, ¿sí? Entonces nunca voy a tener un valor negativo, ni N ni H. Por lo tanto, la probabilidad no puede ser menor a 0. ¿Y por qué no puede ser mayor a 1? Porque dijimos que H varía entre 0 y N. Entonces nunca el denominador va a ser menor al numerador. Siempre N va a ser mayor o al sumo igual que H, ¿sí? No puedo sacar más pelotas de las que tengo.
¿Estamos? Entonces, eso contrólenlo siempre, porque cuando alguien pone una probabilidad mayor a 1 o negativa, chau, se anula el ejercicio. Les aviso, es un resultado súper ilógico. No puede dar, no puede ser, no puede ser que les dé una probabilidad mayor a 1 y no se den cuenta. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Seguimos. Yo sigo, ustedes me avisan si voy muy rápido. Que acá tanto les controlo de si se escucha. Hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta no sea azul. Fíjense que acá tenemos una probabilidad de no A. ¿Sí? Tenemos casos favorables 55 y casos totales 75. ¿De dónde sale 55? En la suma de los casos de que la pelota no sea azul. Puede ser roja, puede ser blanca o puede ser naranja, ¿sí? No azul. Ahora, tenemos varias formas de llegar a ese valor. Esta es la directa, sumar los resultados favorables, ¿sí? Bueno, acá ya tenemos previstos 3 caminos. Primero lo que puedo hacer es sumar los casos favorables, que es lo que hicimos recién, ¿sí? Entonces, la probabilidad de no A, de no azul, es igual a la probabilidad de que la pelota sea roja, o sea blanca, o sea naranja, ¿sí? Ahora sí, esto lo expreso como casos favorables sobre casos totales y tengo 10 más 3 más 15, que es esto que está acá arriba, dividido 75. Y ese resultado me da 0,733. ¿Vamos? Seguimos, si voy muy rápido. Dale. ¿Cuál es la otra opción que yo podía haber hecho? El otro camino que podía haber tomado es, al total de los casos, directamente restarle los no favorables, ¿sí? Y acá lo vemos como veíamos en la fórmula en la primera filmina. La probabilidad de que una bola no sea azul es igual a que al total de los casos yo le reste la probabilidad, le reste los casos favorables a que sea azul, ¿sí? Recuerden que H siempre era la cantidad de casos favorables al éxito, ¿no? Que era, en este caso sería el contrario de no azul, que es azul. Entonces a N le resto, a N que es 75, le resto las bolas azules, 20, y obtengo el mismo valor que acá arriba, 55 sobre 75. Y por lo tanto, el resultado me da igual. ¿Estamos? Y tenemos otro camino. ¿Sí? Hasta ahora estamos sumando casos favorables, después restamos. Toda esta fórmula está en el principio. Y después vemos la otra, la que yo le decía que siempre vamos a ir ocupando y acostúmbrense a usarla. Que es restar de la probabilidad total la probabilidad del suceso no favorable. ¿Sí? En este caso, ¿por qué dice suceso no favorable del otro lado? Porque mi éxito es no tener azul, ¿sí? No azul es un éxito. A ver, cuando uno dice éxito y fracaso, no significa que tiene que ser una cosa buena o positiva y la otra una cosa negativa. La palabra éxito o fracaso se usa depende de la probabilidad que yo quiero calcular, ¿sí? No significa que sea algo positivo o algo negativo. Entonces, ¿cómo hago para calcular la probabilidad de que no sea azul? Al total de mi probabilidad, de mi espacio central, ¿sí? A la totalidad de mi población, de mi probabilidad, que es 1, ¿sí? Le resto la probabilidad de que sea azul. Esto es nada más que otra forma de escribir esto. Si acá yo saco factor común n, me va a quedar 1 sobre probabilidad de azul, ¿sí? Entonces, esto es igual a esto. Es una forma distinta de expresarlo nada más. ¿Estamos? Para que vean que sí seguimos haciendo el mismo cálculo, pero expresándolo de formas diferentes. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de no azul, hago 1 menos la probabilidad de azul. Y ahí me van a quedar todo el resto de sucesos que son no azul, ¿sí? Porque saqué la parte que es azul. ¿Está? Esto me queda 1 sobre 20 sobre 75, que es la probabilidad de azul, ¿sí?
Y bueno, me da igual, 25 sobre 75, total, el resultado, 0,7333. Vieron que todos los resultados nos dan igual, ¿tá? Sea por el camino que sea, que hayamos llegado. Y siempre recuerden que la probabilidad, controlen que la probabilidad le tiene que dar entre 0 y 1. ¿Estamos? ¿Seguimos? Voy a ver si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Seguimos, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Voy muy rápido, ¿va bien? Ahora ya el resto sigue el mismo razonamiento, ¿sí? Hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta sea roja o naranja. ¿Quién me dice cómo lo podemos hacer? A ver, alguien. Tiren a ver y si se equivocan, vemos el error. ¿No? Nadie me va a hablar. ¿Cuántos casos favorables tenemos de que la bola que saquemos sea naranja o roja? Bueno, sumamos las bolas rojas y las bolas naranjas, ¿sí? Y tenemos 10 más 15, 25 casos favorables en un total de 75 casos. La probabilidad de que sea naranja o roja es igual a 15 más 10, 25 sobre 75 igual a 0,33. Fíjense que también podríamos hacer probabilidad de naranja o roja, podría ser la probabilidad de naranja separado más la probabilidad de roja. Me quedaría 15 sobre 75 más 10 sobre 75. Separado, ¿vieron que es lo mismo? Es esto separado, sin el denominador común. 15 sobre 75 más 10 sobre 75. Son distintas formas de expresarlo que después, para todo el resto de los cálculos que vamos a hacer, nos sirve mucho. Nos sirve ir pensándolo así. Estamos y me da 0,33. ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos. Bueno, seguimos. Y el punto D, que es el último, nos pide hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta sea roja, blanca o azul. Esta consigna ya hicimos una parecida expresada al revés, ¿sí? Es lo mismo decir que la bola sea roja, blanca o azul, a decir que la bola no sea naranja, ¿sí? Entonces, así como resolvimos que la bola no sea azul, en el punto B, acá podemos resolver de las mismas tres formas, sumando los casos favorables, o sea que sea roja, blanca o azul, o restando de la totalidad de casos, los 75, la cantidad de bolas naranjas, o del total de la probabilidad 1, restar la probabilidad de que sea naranja. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Así que ahí tenemos las tres opciones que vimos hoy. Sumamos todos los casos, probabilidad de roja o blanca o azul, 10 más 3 más 20, me da 0,8. La opción 2, ustedes pueden elegir la que quieran. Yo solamente les muestro acá las tres para que se puedan controlar. Al total de los casos le resto los casos no favorables. ¿Sí? Total de los casos
75 menos los casos naranjas. Me da 0,8 y la opción 3 era a 1 restarle la probabilidad de que sea naranja, ¿sí? 1 menos la probabilidad de naranja me da 1 menos 15 sobre 75 y el resultado me da 0,8, ¿sí? ¿Alguna duda? Seguimos, ¿eh? Si me están escuchando, ¿se escucha todavía? No, no se escucha más. Sí, se escucha. Bien, gracias, Melina. A ver, nadie que me contesta. Ya saben ustedes que a mí no me gusta hablar sola y lo mismo, no me contestan. Ah, había un punto, hay un punto E. Pensé que ya terminaba el ejercicio, hay un punto más. Nos pide hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta no sea ni roja ni azul. De nuevo, vemos los casos favorables que tenemos, ¿sí? Ni roja ni azul significa que puede ser blanca o naranja, ¿tá? Entonces sumo mis casos favorables. Y acá también puedo seguir los mismos caminos que vimos en el punto anterior. A 75 le puedo restar los casos no favorables. Le puedo restar 10 y 20 y voy a tener el mismo resultado, 45. O si no, puedo hacer 1 menos la probabilidad de que sea roja, la probabilidad de que sea azul, ¿sí? Y voy a llegar al mismo resultado. Pruébenlo, si tienen ganas, y van a ver que llegamos al mismo camino, ¿sí? Acá vamos a poner uno solo, porque ya mucho, pero van a ver que podemos seguir varios. Yo acá les puse, a mí me gusta mucho esto de restar uno, porque van a ver después que lo usamos muchísimo. Entonces elegí este camino para que sigan sin olvidárselo. Hacer casos favorables sobre casos totales es como más fácil. Esto por ahí es más difícil de ver. Entonces, probabilidad de que no sea ni roja ni azul va a ser igual a 1 y le saco la probabilidad de que sea roja a la probabilidad de que sea azul. ¿Sí? Me queda 1 sobre casos favorables de roja, 10 sobre casos totales, menos casos favorables de azul, 20 sobre 65, y eso me da 0,6. ¿Estamos? Y siempre controlen que la probabilidad está entre 0 y 1. Cosas para tener en cuenta. Bueno, ya lo fuimos hablando. ¿Por qué no puede ser una probabilidad menor que 0? Esto para que se den cuenta que es absurdo que es una probabilidad menor que 0. No tengo cantidades de sucesos negativos, ¿sí? Por lo tanto, la única forma en que un cociente me dé negativo es que uno de los dos factores sea negativo. Ninguno de los dos puede serlo. Entonces, nunca puedo tener una probabilidad negativa. Probabilidad mayor que 1 tampoco, porque nunca voy a tener casos favorables, una cantidad de casos favorables mayor a la totalidad de casos que existen, ¿sí? La suma de las probabilidades del éxito y fracaso de un experimento aleatorio siempre es igual a 1, ¿sí? Yo tiro una moneda, del lado que me dé, es seguro que uno de los dos lados va a salir. Entonces, si yo quiero que me salga cara en la moneda, bueno, tengo la probabilidad de que me salga cara y la probabilidad de que no salga cara, ¿sí? Si yo estoy en un dado y quiero que salga 3, tengo la probabilidad de que salga 3 más la probabilidad de que no salga 3 es un suceso cierto. Y me va a dar 1. Ah, y otra cosa que no lo dije todavía es eso. Las probabilidades no tienen unidad de medida. Hay gente que le pone unidad de medida a las probabilidades. No, porque son porcentajes. Así, lo máximo lo puedo poner como porcentaje. Sí, si pongo como porcentaje, no está mal. Pero no tiene una unidad de medida como una variable. ¿Estamos? Bueno, chicos, hasta acá el ejercicio 29. ¿Alguna duda? Si no, seguimos con el 30.
Bueno, el PowerPoint más corto del mundo. ¿Seguimos con el 30? ¿Alguien me habla, por favor? Por favor. Hola. Bien, bien. Gracias, Sergio. Gracias, gracias. Vamos a seguir con el 30 entonces. A ver. ¿Se ve la pantalla? No, no estoy. ¿Vemos? Sí, ¿no? Bien. Vamos al ejercicio 30. Leamos, leamos, leamos. La siguiente tabla muestra las rentabilidades, ¿sí? La rentabilidad anual promedio de 500 empresas de software. ¿Sí? Tengo rentabilidad anual promedio, menor al 20%, entre 20 y 40 y 39,99%, entre 40 y 99,99%, entre 60 y 99,99% y 100% o más. ¿Sí? Y ahí tengo el caso, la cantidad de empresas que en mi muestreo me dan favorables según el nivel de rentabilidad que tuvieron. ¿Estamos? Me pide cuál es la probabilidad de que una empresa elegida aleatoriamente tenga una rentabilidad anual promedio menor que 40, mayor o igual a 60, mayor o igual a 20 y menor a 60, o mayor o igual al 20 y menor al 100. ¿Quién me dice cómo arrancar? ¿Qué tipo de probabilidad es? Yo agarro una empresa y ya sé qué rentabilidad tiene o qué posibles rentabilidades tiene. Yo voy a poner una empresa de software y digo, las probabilidades de tener una rentabilidad son rentabilidad 1, 0, 20, 40. Es frecuencial, porque yo necesito un estudio previo, una muestra previa, que me indique el comportamiento de las empresas de software en determinado mercado. ¿Tá? Yo no sé a priori cuál es la rentabilidad o cuáles son los posibles resultados de rentabilidad de una empresa. Entonces, lo que hago es tener un estudio previo y voy marcando. En las 500 empresas, agarré una que fue favorable, agarré 60 que fueron favorables a rentabilidades de menores al 20%. Esto está establecido por nosotros, ¿no? O sea, yo pude haber establecido cualquier rango acá de rentabilidad. 100 de esas 500 empresas fueron marcadas como favorables porque, en este rango porque tuvieron entre 20 y 39,99% de rentabilidad. Y así. De las 500 yo tuve 160 que tuvieron entre 40 y 69 y 99,99. 140 entre 60 y 99,99. Acá está mal. Este es 59,99. Y después tengo 100 o más. ¿Estamos? Esta es probabilidad frecuencial, ¿sí? Mi fórmula de probabilidad frecuencial, ¿cómo es? Miren que estoy escribiendo. Acá la probabilidad no la vemos como casos favorables sobre casos totales, o sí, pero fíjense que justamente es una frecuencia. Esta fórmula es más complicada porque tiene un límite, ¿sí? Acuérdense que yo puedo saber mi probabilidad cuando n tiende a infinito, por lo tanto es un límite esto, ¿eh? Límite con n tendiendo a infinito de, sí, la frecuencia de los casos favorables sobre los casos totales, ¿sí? Que tiende a infinito.
¿Estamos? Si la ven en la teoría van a ver ahí que la fórmula es con límite. Pero bueno, nosotros para los fines de los cálculos hacemos esto. ¿Y esto a qué les recuerda de las primeras unidades? ¿Qué calculábamos así? Frecuencia dividido n. H sub i, exactamente. Entonces fíjense que no es más que tomo una frecuencia, así los conceptos están relacionados, es una H sub i, es una frecuencia relativa, ¿sí? La probabilidad la mido con una frecuencia relativa. Es lo mismo, es el mismo cálculo y tiene el mismo significado. ¿Estamos? Entonces, yo para cada uno de estos valores de la variable, voy a calcular la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el primer rango, que la rentabilidad sea menor al 20%, ¿cuál va a ser mi probabilidad? Voy a construir, estoy encontrando, voy a construir mi distribución de probabilidades. Y más adelante vemos bien lo que es distribución de probabilidades, pero acá cómo voy a calcular mi probabilidad, haciendo la frecuencia de sub i va a ser igual a la frecuencia dividido los casos totales, ¿sí? ¿Y esto cuánto nos da? $0,12, exactamente. 0,12 es la probabilidad de que una empresa de software en el tal mercado tenga un 20% de rentabilidad o menos. ¿Sí? De su rentabilidad sea menor al 20%. ¿Se animan a decirme el resto? Vayan dictándome. Alguien que me hable y me dicte. Esto sería caso favorable, 100 dividido 500. $0,2, muy bien. Pongo 20 para que... Ay, ahí no es. Acá, 0,2. 0,32, muy bien. Muy bien, 0,28 y 0,08. Perfecto. Sumen, por favor, todas estas probabilidades y díganme cuánto da. Díganme cuánto tiene que dar y díganme cuánto da. Exactamente. La suma de todas las probabilidades me tiene que dar igual a 1. ¿Por qué? Porque no tengo casos fuera de estos rangos. ¿Sí? No tengo casos, no existen casos que estos rangos no me cubran. ¿Está? Por lo tanto, no me está quedando ningún suceso afuera. Entonces, la suma de las probabilidades de todos los sucesos posibles siempre tiene que ser igual a 1. ¿Estamos? Entonces, en función a esto que calculamos, vamos a ver. La probabilidad... A ver cómo está acá. Ahí está. ¿Vale? Ah, no. Bueno,
acá ya está resuelto. ¿Cuál sería la probabilidad de que una empresa tenga una rentabilidad menor al 40%? ¿Qué les parece que tengo que hacer? ¿Qué sucesos de estos son favorables a lo que me está pidiendo el punto A? Tener una rentabilidad menor al 40%. Los dos primeros, exactamente. Esto es favorable, porque sigue siendo menor al 40%, y esto también porque sigue siendo menor al 40%. Entonces yo lo único que tengo que hacer es sumar sus probabilidades. ¿Sí? Entonces me va a quedar que la probabilidad menor al 40% es igual a 0,32. Eso que nosotros hicimos, ir por las frecuencias, es lo mismo de lo que hizo el profe acá. Sumó los casos favorables y los dividió sobre los casos totales. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo a sumar estas dos probabilidades que a sumar los casos favorables y dividirlos por 500, ¿sí? 0,12 más 0,20 es lo mismo que hacer 60 dividido 500 más 100 dividido 500, que es lo mismo a 60 más 100 dividido 500, que es lo que está acá escrito. ¿Estamos? Vamos por la frecuencia porque es una probabilidad frecuencial. ¿Estamos? Yo ya tengo las probabilidades, ¿para qué voy a estar sumando? Si ya calculé las probabilidades, puedo ir sumándolas y restándolas. ¿Estamos? Probabilidad de, el punto B me pide la probabilidad de que sea mayor o igual al 60%. ¿Qué es favorable a esto? Mayor o igual al 60. 0,36, exactamente. Y yo sumo estas dos probabilidades. Mayor o igual a 60, tenemos la probabilidad de que esté entre 60 y 99,99 y la probabilidad de que sea mayor a 100. Entonces sumamos estas dos probabilidades. 0,28 y 0,08. ¿Está? Y nos da 0,36. ¿Sí? Lo mismo es acá sumar la cantidad de casos favorables y dividirlo sobre los casos totales. ¿Sí? ¿Leímos? Vamos al punto C. Probabilidad de que la rentabilidad sea mayor o igual al 20% y menor al 60%. ¿Qué voy a sumar? ¿Qué es favorable? $0,52. Perfecto. Mayor o igual a 20 y menor a 60. Por lo tanto, sumo estos dos valores, ¿sí? El que sea mayor entre 20 y 39,99 y entre 40 y 59,99. ¿Está? Entonces sumo las probabilidades 0,2 más 0,32. ¿Estamos? También podría haber hecho 100 más 160 dividido 500. ¿Está? Y nos queda, bueno, ya está, me voy a borrar. Estamos acá, 0,52. Y el último punto nos pide la probabilidad de que la rentabilidad sea mayor o igual al 20% y menor a 100.
Fíjense que el único intervalo, sí, el único intervalo de rentabilidad que nos queda afuera es 100 o más. A ver, 100 o más y el primero. ¿Sí? Porque esto es menor a 20, no entra en mayor a 20, y esto es mayor a 100, excede a menor al 100. ¿Sí? Entonces, estos dos, este y este, son los que nos quedan afuera. ¿Qué puedo hacer? Puedo sumar las probabilidades de estos tres, o también puedo restarle a uno, ¿sí? Las dos probabilidades que quedan afuera. A uno le resto 0,12 y 0,08. ¿Se ve? Los dos caminos que vamos a hacer. Y el resultado nos da el mismo. ¿Sí? Nos da 0,8, no 0,88. 0,88, ¿cuánto da? Sí, 0,8, eso da. Estoy gestionando el power del ejercicio siguiente. ¿Estamos, chicos? ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? Vieron que hasta ahora estamos bastante simplones. Sí, yo creo que sumó el último, pero fíjate que está mal que suma el último. Tiene que ser menor a 100. ¿Sí? Sí, 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 sí. También creo que sumamos. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Si no, seguimos con el 31. ¿Seguimos? ¿No, no hay dudas? Hasta acá es como bastante básico. Miren que estoy gestionando el favor. A ver. Esperen, ya me mandan. Vamos leyendo mientras, ¿les parece? El 31. Bueno, ya que sí, me encanta hablar sola. Leo el 31 para mí misma. Díganme si el 31 es el que dice el supermercado y mercaderías comunes y de oferta. Porque yo tengo ese, pero no sé si le estoy errando a la guía. Mi guía es un poco vieja. Sí, ese es, profe. Bueno, leamos entonces. El 31 nos dice, en un supermercado hay mercaderías comunes y de oferta. Las mercaderías comunes se abonan con cualquier medio de pago. ¿Sí? Ahí parece que me mandan el 31. Efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. ¿Sí? En cambio, las mercaderías de oferta solo pueden pagarse en efectivo con tarjeta de débito. ¿Vieron qué es? Un poco lo que pasa en la realidad. ¿Sí? A veces te ponen descuentos, lo ponen en oferta a los productos, pero tenés que pagar en efectivo o en débito. La probabilidad de vender en efectivo es del 0,6%. Perdón, 0,6, no 0,6%. La probabilidad de que un cliente abone mercadería con tarjeta de crédito es 0,15. La probabilidad de que un cliente abone la mercadería de oferta en efectivo es 0,4
y con tarjeta de débito de 0,2. ¿Estamos? Si todos los sucesos de compra o de pago involucrados constituyen un sistema completo, construir una tabla de contingencia e indicar cómo son entre sí los eventos que se presentan en la tabla. Ahí me pasaron el 31. Díganme. Esperen, estoy abriendo el Power, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Díganme a qué se refiere con que todos los sucesos de compra o de pago constituyen un sistema completo. Y a la vez, díganme cuántas variables distintas tengo. ¿Cuántas variables hay acá? Hay un experimento que es una compra, una operación de compra, de venta. Depende de qué lado lo mire. Pueden pasar dos cosas, dos cosas yo estoy analizando. Una es qué tipo de mercadería me compra. Esa es una variable. ¿Sí? La mercadería puede ser común o de oferta. Y nada más. No hay otro tipo de mercadería. Y a su vez, el pago. ¿Sí? Vieron que tengo dos variables. Una es qué tipo de mercadería compro y la otra es qué medio de pago uso. Power. Power. Denme un ratito. Bien. Esperen que les comparto la pantalla. Ahí va, acá tenemos la consigna del 30. ¿Se ve? Yo no la veo, me aparece todo negro. Igual es la consigna nomás, mientras. Entonces, tengo dos variables. Una es la mercadería que compro, solamente puede ser de oferta o común. Y lo otro es el medio de pago que uso. Efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. No hay otro medio de pago. A eso refiere con que, a veces se refiere con que es un sistema completo. La suma de las probabilidades de los medios de pago, ¿cuánto me tiene que dar? Uno. ¿Y la compra de mercadería? Las probabilidades de comprar algún tipo de mercadería. ¿Cuánto? Bueno, lo de mercadería también. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Por ahí como no me hablan, no sé si se me escucha o no se me escucha. Eso es si yo analizara las cosas individualmente. ¿Estamos? Acá yo tengo un cuadro de contingencia. Me pide que haga un cuadro de contingencia. ¿Estamos? ¿Qué significa? Que en este caso las probabilidades como que empiezan a depender entre sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bueno, bien. Entonces me pide realizar la tabla de contingencia. ¿Estamos? Los sucesos entre sí son excluyentes. Compatibles.
cómo es la clasificación de los sucesos. Son excluyentes. ¿Cuáles son excluyentes? Ay, quiero mostrarles dos. ¿Cuáles son excluyentes? Acá hay dos clasificaciones. Fíjate que vos tenés, en una misma realización, vas a tener dos sucesos. Uno es el tipo de mercadería y el otro es la forma de pago. Entonces, los sucesos excluyentes son los que en la tabla de contingencia vamos a ver en la misma fila o en la misma columna, ¿sí? Es mercadería común o mercadería de oferta, ¿sí? Esos dos son excluyentes. Si yo compro una mercadería común, no compro mercadería de oferta. Son excluyentes, no pueden pasar en el mismo suceso. ¿Estamos? Ahora, el medio de pago. Si pago en efectivo, no puedo pagar, o sea, si pago en efectivo, no pagué con débito ni con tarjeta de crédito. Si pagué con cualquier medio de pago, no puedo pagar con el otro, ¿sí? Entonces también es excluyente, ¿sí? El pago que realizo con efectivo no lo realizo de otra forma. Entonces, entre sí, sí, los sucesos son excluyentes. Ahora, los sucesos, mercadería y forma de pago, ¿cómo son? Son compatibles entre sí, ¿sí? Nosotros lo vemos que en una misma realización, en una operación, se dan las dos cosas, ¿sí? Entonces, vamos a anotar en el cuadro de contingencia, no les quiero mostrar el cuadro entero, pero no quiero mostrar el cuadro entero porque está todo resuelto. Pero fíjense que nos dice, a ver, no miren, 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 no miren. Ahí estamos. Si no miraron, vamos a ir escribiendo lo que nos dice el ejercicio. Nos dice que, primer dato, las mercaderías comunes se abonan en cualquier medio de pago, ¿sí? Las mercaderías de oferta solo pueden abonarse en efectivo y con tarjeta de débito. Por lo tanto, la probabilidad de que una mercadería de oferta se abone con tarjeta de crédito, ¿a cuánto es igual? Mercadería de oferta, tarjeta de crédito. Acá. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona me compre una mercadería de oferta con tarjeta de crédito? Ah, vamos, si no se puede vender una mercadería de oferta con tarjeta de crédito, no puedo. ¿Cuál va a ser la probabilidad de tener una venta de mercadería de oferta con tarjeta de crédito? ¿Va a pasar eso o no va a pasar? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Va a pasar o no va a pasar? No, No. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? ninguna. Ah, cero. Uno es un suceso cierto. Cero es un suceso imposible. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, probabilidad de tener una mercadería de oferta, de vender una mercadería de oferta con tarjeta de crédito es cero, no va a pasar. No existe. 0%. ¿Vamos? ¿Qué otro dato nos da el ejercicio? La probabilidad de vender en efectivo es 0,6. ¿Dónde iría? Probabilidad de vender en efectivo es 0,6, independientemente de qué tipo de mercadería sea, ¿sí? No me aclara qué mercadería es. Por lo tanto, 0,6. Después me dice, la probabilidad de que un cliente abone mercadería común con tarjeta de crédito es 0,15. Mercadería común con tarjeta de crédito
0,15. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? No, profe. Ay, ¿por qué no me avisan? Yo estoy a full escribiendo. A ver, esperen. Esperen que entro otra vez. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bien, 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 bien. Gracias. Bueno, esto es más o menos lo que estaba escribiendo recién. ¿Sí? Tarjeta, una mercadería de oferta que se vende con tarjeta de crédito es igual a 0. ¿Sí? La probabilidad de que una mercadería de oferta se venda con tarjeta de crédito es igual a 0. La probabilidad de un pago en efectivo es igual a 0,6. ¿Sí? Y la probabilidad de que se pague con tarjeta de crédito, una mercadería común, es 0,15. Esto me lo dice todo el ejercicio, solamente estoy acomodando los datos. ¿Qué más me dice? La probabilidad de que un cliente abone la mercadería de oferta en efectivo, mercadería de oferta en efectivo, es 0,4. Y con tarjeta de débito, la mercadería de oferta es 0,2. ¿Sí? Ahí tengo todos los datos que me da el ejercicio. ¿Cómo puedo hacer para completar el resto? Bueno, estos cuadros de contingencia tienen acá adentro las probabilidades, ¿sí?, de contingencia, y tienen afuera estas probabilidades que la suma de ambas me tiene que dar 1, ¿sí? Siempre acá en la esquinita yo tengo que tener el 1. ¿Estamos? O el 100%, depende cómo lo quieran expresar. ¿Estamos? Las probabilidades marginales, que son las del costado, las de abajo y la del costado, siempre me tienen que sumar 1. ¿Estamos? La suma de las probabilidades internas, digamos, también tiene que sumar 1. ¿Estamos? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Siempre son sumas. Esta probabilidad va a estar compuesta por, o sea, la probabilidad de vender mercadería común va a ser igual, independientemente del pago, va a ser igual a la probabilidad de vender mercadería común en efectivo más mercadería común con tarjeta de crédito más la probabilidad de vender mercadería con tarjeta de débito, crédito, débito, no sé cuál dije, por la suma de las tres, ¿sí? La suma de las tres va a ser la probabilidad de vender mercadería común. ¿Vamos? Lo mismo con la probabilidad de oferta. La probabilidad de vender una mercadería de oferta va a ser igual a la probabilidad de vender mercadería de oferta en efectivo más mercadería de oferta en crédito más mercadería de oferta en crédito. ¿Tá? La probabilidad de vender en efectivo, independientemente de la mercadería, va a ser igual a la suma de vender mercadería común más mercadería de oferta en efectivo. ¿Estamos? La probabilidad de vender con tarjeta de crédito, independientemente de la mercadería, va a estar dada por la suma de vender mercadería común con tarjeta de crédito más mercadería de oferta con tarjeta de crédito. Y así, lo mismo con la de débito. Por lo tanto, estas probabilidades marginales son iguales a la suma de las filas y columnas que le correspondan. ¿Estamos? Entonces, si la totalidad de vender, la probabilidad total de vender mercadería en efectivo es 0,6, y yo sé que el 0,4 es la probabilidad de vender mercadería oferta, ¿cuánto va a ser igual la probabilidad de vender mercadería común en efectivo? ¿Cuánto es igual? $0,2, exactamente. Hago 0,6 menos 0,4, ¿sí? 0,6 menos 0,4 igual 0,2. ¿Estamos? ¿Qué me falta?
Acá tengo otra para completar. ¿Cuál es la probabilidad de vender mercadería oferta? Probabilidad de vender mercadería oferta. Independientemente de la forma de pago. $0,6, exactamente. Tengo 0,4 más 0 más 0,2. Voy a borrar el 0 porque si no, no tengo espacio. Es igual a 0,6. ¿Estamos? Acá, probabilidad de vender con tarjeta de crédito. No me interesa qué mercadería sea. $0,15, exactamente. 0,15 más 0. Igual 0,15. Acá puedo sacarla de... ¿Cuál puedo sacar acá? Esta o esta. Me están faltando estas tres. Voy calculando siempre donde tengo un solo espacio. Libre, digamos. Una incógnita. En este momento no podría calcular, por ejemplo, mercadería común con tarjeta de débito. No podría. Necesito calcular algo más antes. Díganme. ¿Cuál se les ocurre? El total, 0,25. ¿Dónde? ¿Acá donde estoy? ¿Total tarjeta de débito? Sí, profe, ese justamente. Exactamente. Acá hago 1 menos 0,6 menos 0,15. ¿Sí? Es igual a 0,25, ¿me dicen? 25. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué más? Ahora ya puedo sacar estas dos. Díganme. Okay. Díganme las otras dos. ¿Cuánto da mercadería común y tarjeta de débito? Vamos, vamos, vamos. Exacto, 0,05. Hago 0,25 menos 0,2 igual 0,05. Y acá el total, fácil. A 1 le resto 0,6 y esto me da 0,4. Y van a ver que si yo sumo 0,2 más 0,15 más 0,015, también me da 0,4. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro cuadro de contingencia armado. La tabla de contingencia. ¿Vieron regla de multiplicación? ¿Saben de qué les estoy hablando? ¿No? No miraste la teoría o no llegaron ahí. Estos cuadros, yo les voy a contar un secreto. Cuando yo era estudiante, me confundía mucho. En los cuadros de contingencia hay veces que uno tiene que multiplicar las probabilidades marginales. Por ejemplo, para calcular esta del medio, yo tengo que multiplicar ambas marginales. Esta marginal y esta marginal. ¿Sí? ¿Cuándo tengo que hacer eso y cuándo no tengo que hacer eso? Porque si nosotros ahora multiplicamos 0,6 por 0,4, van a ver que no da 0,2. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Este 0,2 está calculado en función a casos favorables de mercadería común paga en efectivo, ¿sí? O sea, son casos contados que se calculó la probabilidad. No es que yo estoy calculando una probabilidad conjunta con regla de multiplicación.
¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En las dos yo tengo dos variables, pero ¿qué pasa? Acá el suceso, la realización es la misma. Acuérdense eso cuando tengan dudas de si multiplicar o si tomar casos favorables sobre casos totales. A veces hay que multiplicar y a veces hay que tomar casos favorables. En este caso no nos da los casos favorables, nos da para que completemos restando y sumando, etcétera. ¿Sí? Pero a veces hay que multiplicar, como les digo, las marginales. Ante la duda, piensen en si yo tengo más de una realización del experimento. Siempre la multiplicación, la regla de la multiplicación, se aplica cuando yo tengo más de una realización. Entonces, sería, por ejemplo, probabilidad de que yo cobre, hay un ejercicio parecido, por eso se me viene a la cabeza. Hay la probabilidad de que yo cobre, qué sé yo, más de 20.000 pesos, más la probabilidad de que, qué sé yo, vivo con mi hermano, la probabilidad de que mi hermano cobre también más de 15.000 pesos. En ese caso, que yo cobre determinada plata es un suceso y que mi hermano cobre determinada plata es otro suceso. En ese caso yo voy a tener que multiplicar las probabilidades, ¿sí? En cambio acá no, acá yo no tengo una venta y me fijo qué tipo de mercadería es y tengo otra venta y me fijo qué forma de pago tiene. Es la misma venta. Por lo tanto, como es la misma venta, yo no estoy multiplicando las marginales para obtener la cala del medio, la conjunta. ¿Estamos? Se lo digo más adelante cuando veamos regla de multiplicación. Los siguientes ejercicios, no sé si tienen multiplicación, pero suelen haber muchos ejercicios en los complementarios que van a ver que hay que multiplicar y confunde un poco cuándo hay que multiplicar y cuándo hay que hacer casos favorables o casos totales. Entonces tengan en cuenta si el suceso es el mismo, ¿sí? Mi sueldo no es lo mismo que el sueldo de mi hermano. ¿Me explico? Sí, igual capaz lo estoy hablando en el aire, pero bueno, te lo digo para más adelante. Ante la duda, piensen si la realización es la misma, si el evento es el mismo. ¿Estamos? Y bueno, acá este cuadro lo único que tenía era puesto como porcentaje, lo puedo hacer o no. Vamos, aquí tengo el 100%, siempre la suma de las marginales, recuerden que me tiene que dar 100%. ¿Vamos? ¿Termina el ejercicio? No. Ah, tenemos que seguir, esperen. 0,40, 0% y 20%. Bueno, ahí tenemos armado el cuadro. Y ahora nos va a ir pidiendo distintas probabilidades, ¿sí? Hasta ahora llegamos a la contingencia y ya clasificamos los eventos. Calcular la probabilidad de que un cliente seleccionado al azar compre mercadería común y abone en efectivo. Acá es... Estoy viendo un subido a caramelo porque me daría la garganta, coronavirus. Bueno, que compre mercadería común y abone en efectivo. ¿Cuál sería la probabilidad de que compre mercadería común y abone en efectivo? A ver. Vamos, está a la vista. Vamos, participación. 0,2. Exacto, 0,2. Bien, ¿no hay dudas con eso? Probabilidad de que compre mercadería común y abone en efectivo igual a 0,2. ¿Sí? Lo sacamos del cuadro directo. El punto B nos pide la probabilidad de que abone la mercadería común con tarjeta de débito. ¿Cuál es? Mercadería común con tarjeta de débito. Rápido, rápido. 0,5, perfecto. 0,05, perdón. El punto C, no, el punto D nos pide la probabilidad de que compre mercadería de oferta o abone con tarjeta de crédito. Compre mercadería de oferta o abone con tarjeta de crédito.
Ojo al piojo, acá ya no es tan directa. ¿Cómo tengo que hacer? Me pide. ¿Qué me dice? Ah, ya me olvidé. Mercadería de oferta o tarjeta de crédito. Mercadería de oferta, ¿sí? O tarjeta de crédito, ¿sí? Mercadería de oferta o tarjeta de crédito. ¿Qué pasa cuando yo tengo un O? Y acá vamos a la regla de las adiciones, ¿sí? Tenemos regla de multiplicación y regla de la adición. La regla de la multiplicación, como les dije, se usa cuando yo tengo dos realizaciones o más de un suceso aleatorio. ¿Está? Una regla de la regla de la adición se usa cuando yo tengo una realización, ¿sí? Y quiero sumar probabilidades. ¿Cuál es el kit de la regla de la adición? Que si yo digo que quiero tener el evento A más el evento B, perdón, el evento A o el evento B, fíjense que la regla de la adición responde a un o, ¿sí? Me sirve una cosa o la otra, ambos me sirven. Yo tengo que sumar las probabilidades de ambas cosas. La sumo la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto es todo en la teoría. Yo espero que estén leyendo y lo estén viendo. Entonces, probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora, ¿qué pasa cuando existe una probabilidad conjunta? Porque acá existe una probabilidad conjunta, ya les dijimos, son excluyentes entre sí, pero pueden darse concomitantemente ambas. O sea, la forma de pago y el tipo de mercadería. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que restar? Tengo que restar la probabilidad conjunta. Ay, perdón. Tengo que restar la probabilidad conjunta, ¿sí? Entonces, sí, yo tengo que sumar. Si tengo que sumar la probabilidad de A, que sería mercadería de oferta, más la probabilidad de B, que sería tarjeta de crédito, voy a tener 0,6, que es la probabilidad de mercadería de oferta, más 0,15, que es la probabilidad de tarjeta de crédito, menos la probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque yo al sumar este 0,6 estoy sumando todo esto, ¿sí? Y al sumar tarjeta de crédito, estoy sumando todo esto. Vieron que el 0 quedó marcado dos veces. En este caso es un 0 y tengo la particularidad de que esos dos sucesos sí son excluyentes. No se puede dar tarjeta de crédito y mercadería de oferta. Por lo tanto, yo voy a restar esa probabilidad conjunta y esa probabilidad conjunta es 0. ¿Estamos? Pero el cálculo que se hace es, ¿cuánto tenemos? 0,6, que es probabilidad de mercadería de oferta, más 0,15, que es la probabilidad de pagar con tarjeta de crédito, menos la probabilidad conjunta, que es igual a 0 en este caso, pero podría no ser 0. Y ahí obtenemos que la probabilidad de comprar mercadería de oferta o abonar con tarjeta de crédito es igual a 0,75. Lo cambio rápido para que no sigan mirando el resto. ¿Me siguieron? Por lo tanto, el punto D nos da 0,75. ¿Estamos? El punto, ¿seguimos con el punto D? ¿Seguimos o no seguimos? Sí, sí. Bueno, tenemos un poquito. Perdón. Seguimos con el punto E. Probabilidad de que compre mercadería de oferta o abono en efectivo. De nuevo tenemos un O. ¿Sí? Siempre que yo tengo un I, como les dije, tengo que ver si ya tengo el dato de la probabilidad conjunta, ¿sí?
mercadería, como vimos en el primer punto. O si son dos sucesos, voy a tener que hacer multiplicación. ¿Sí? Pero en este caso tengo un solo suceso. Entonces, que compre mercadería oferta o abono en efectivo. Mercadería oferta sería no sé qué color tenía. Ay, no sé cuál es el color que tenía. Bueno, no importa. O efectivo. Oferta o efectivo. Si tengo un O, sumo las probabilidades. ¿Sí? Regla de la adición. Entonces, en este caso voy a sumar la probabilidad de que sea una mercadería oferta, ¿sí? 0,6, más la probabilidad de que sea una mercadería en efectivo, de que sea una venta en efectivo, perdón, 0,6. ¿Y cuánto me da eso? 0,6 más 0,6 me da 1,2. Entonces ahí vemos que este 4 yo lo estoy sumando dos veces. Fíjense cómo no puede ser, y yo tengo que restar esa probabilidad conjunta, porque si me diera 1,2 y ustedes contestan 1,2, está mal. Entonces hay que restar la probabilidad conjunta. Me va a quedar 0,6 más 0,6 menos la probabilidad conjunta 0,4. ¿Estamos? ¿Cuánto nos da? Ya lo tengo escrito. Probabilidad de comprar mercadería oferta o abonar en efectivo es igual a 0,6, que es mercadería oferta, más 0,6, mercadería en efectivo, menos 0,4, que es probabilidad de mercadería de oferta y efectivo. ¿Sí? Eso me da 0,8, exactamente. Y ahora vamos al punto F. Si el cliente seleccionado compró mercadería común, ¿cuál es la probabilidad de que abone con tarjeta de crédito? A ver, fíjense cómo está redactado esto. Imagínense que el tipo va a compra mercadería común y el de la caja se está preguntando, ¿en qué me será que me paga? Yo ya tengo un suceso cierto, ¿sí? El tipo pagó en efectivo. No, perdón. El tipo compró mercadería oferta. Ay, mercadería común. El tipo compró mercadería común. Entonces yo ya sé un suceso, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo reduzco toda mi área de probabilidad a la gente que compra mercadería común, ¿sí? Tienen que... Tengo miedo de olvidarme la consigna. Pero, a ver, no, esperen. Me olvido las consignas, perdón. Las leo y me las olvido. Ahí va. Me dice compra con tarjeta de crédito, una persona compró mercadería común. Entonces, yo ya sé que la persona compró mercadería común. Listo, me manejo acá. ¿Sí? Compró mercadería común. Me olvido de los que compraron mercadería de oferta. ¿Sí? No existe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo una parte del suceso que ya la conozco, que es cierta, tengo que sacar esa parte de contingencia que me da no saber si me va a comprar mercadería como una oferta. Entonces la base se reduce. Si de 100 clientes, ¿sí? Vamos acá. Si de 100 clientes, 40 me compran mercadería oferta, perdón, 60 me compran mercadería oferta y 40 me compran mercadería común, ya no van a ser mis casos totales las 100 personas. Mis casos totales van a ser las 40 personas, ¿sí? Porque las otras 60 ya no cortan ni pincho. ¿Estamos? Si ustedes ven la fórmula de probabilidad condicional, que es lo que vamos a calcular ahora, probabilidad condicional, ¿qué pasa? La probabilidad condicional está definida por la probabilidad de A habiendo ocurrido B. ¿Sí? B ya ocurrió. Entonces deja de ser una contingencia. Tengo que dejar de aplicarle probabilidad a eso porque yo ya descarté estos 60 que compraron mercadería oferta. Entonces, si ustedes miran la fórmula, la voy a escribir, de la probabilidad condicional, probabilidad de A habiendo ocurrido B, es igual a B
¿Alguien me dice la fórmula? Me la tengo que saber yo de memoria. Me la tengo que saber yo. Menos mal que estudié. Esa es la fórmula de la probabilidad condicional. Fíjense que en mi denominador, esto está bien explicado en teoría, pero en mi denominador yo ya reduzco esa probabilidad, fíjense, me va a dar una probabilidad mayor, porque mi base ya no es el 100% de la gente, sino solamente el 40% de la gente que compra mercadería común. Estamos entonces, achiqué mis casos totales. Achiqué mis casos totales, porque ya es un suceso cierto que el tipo compra mercadería común. Entonces, en esa población del 40% de la gente, tengo que ver cómo juega cada medio de pago. ¿Está? Entonces, reemplazo esto. ¿Cómo sería? Esto sería probabilidad de, habiendo ocurrido B, sería probabilidad de pagar en tarjeta de crédito habiendo comprado mercadería común. ¿Sí? Probabilidad de comprar con tarjeta de crédito habiendo comprado mercadería común es igual a la probabilidad de tarjeta de crédito y mercadería común sobre la probabilidad de mercadería común. ¿Vamos? Creo que se ve el cuadrito. Sí se ve. Así me quedaría traducido, ¿no? El evento que pasa primero es que compre mercadería común. Entonces, ¿cómo reemplazo esto, chicos? Ahora sí. ¿Cómo reemplazo? Sí, ella contestó antes que ustedes. Ah. Vamos, chicos. Probabilidad de haber comprado con tarjeta de crédito mercadería común, ¿cuánto es? ¿No es 0,15? ¿No está acá a la vista? Simple. 0,15 dividido probabilidad de comprar mercadería común. ¿Cuánto es la probabilidad de comprar mercadería común? 0,4 ¿o no? ¿Cuánto me da eso? Puede ¿Cuánto da? ser 0,375. Exactamente, 0,375. Perfecto. ¿Estamos? Acá tengo probabilidad de mercadería común y tarjeta de crédito es igual a 0,15 sobre 0,4. Me da 0,375. Perfecto. ¿Qué pasa si estoy hablando de mercadería común y tarjeta de crédito? Comparemos ese resultado con este. Probabilidad de mercadería común y tarjeta de crédito. Vieron que yo les dije que les iba a dar un resultado mayor a que si yo desconozco ambas características, ¿sí? Si desconozco la mercadería que compra y si desconozco el medio de pago, me da 0,15, porque estoy en un mundo más grande de incertidumbre, ¿sí? Estoy tratando con el 100% de la gente que ni siquiera sé si me va a comprar en mercadería común o mercadería oferta, ¿está? Entonces, al tener una parte de ese suceso cierto, al yo ya conocer una parte, la probabilidad aumenta, ¿sí? Porque yo ya conozco una parte y solamente queda, ya reduzco mi denominador, ¿sí? Acá se ve por qué me va a dar un resultado mayor, porque probabilidad de mercadería común es 0,4 y antes yo tenía un denominador de 100, ¿no? Que eran mis casos totales. Entonces, ahí se ve que siempre que yo ya conozco una parte,
la probabilidad me va a dar mayor, ¿sí? Porque mi denominador sea chica. ¿Estamos? Sí, Y profe. ahí sí termina el ejercicio. ¿Quieres decir una duda? Ya sé que me confuso al principio, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, vamos a ir practicando un montón. Se hizo medio tarde ya, pero nos faltaron, déjenme ver, nos faltaron 2 ejercicios. A ver, 32 y el 33, creo, ¿no? ¿O no? A ver, esperen porque mi guía es vieja y yo tengo más ejercicios que ustedes. Esperen. A ver. Les digo. Ah, sí, nos faltan 2 ejercicios. Profe, Sí, tengo una duda. sí, En la nota de cátedra, la sí. fórmula de la regla de multiplicación Ujú. condicional es distinta a esa. No sé si, a ver, dice probabilidad de A, no sé si usted tiene la nota de cátedra, Sí, tengo, pero decime, léeme. probabilidad de A y después esta probabilidad de B habiendo ocurrido A, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo planteo? A ver, decime en qué página estás, espérate. En la página Oh, 167. a ver, ahora porque no sé si tengo la misma que vos, pero espera. Ujú. A ver. Porque ahí está el de independientes, digamos, la fórmula de independientes y la fórmula de condicionales. Sí, ya sé por dónde va tu pregunta, pero déjame ubicarme. Ya lo encontré. Sí, hay 2 fórmulas que se escriben igual, pero son conceptos distintos. Sí. ¿Sería una fórmula de trabajo la que usted escribió? Es Espérate, como más entendible. espérate. No, me parece que son cosas distintas, pero espérate, ya. Bien. Pero espérame porque estoy confundida. Acá. ¿Qué página me decís? ¿100? 167. Bueno, me va a coincidir porque yo tengo la unidad aparte, pero ya busco. Acá tengo. Acá estoy en regla de la multiplicación. Regla de la multiplicación. Ah, ahí está. Vos me decís probabilidad de A y B igual a probabilidad de A por probabilidad de B habiendo ocurrido A. Ajá, sí. Esa. Ujú. Pero Es, claro, pero es- fíjate que es un pasaje de términos. claro, es la misma. Sí, es la misma escrita distinta. Es un pasaje de términos. ¿Por qué? Es- Fíjate que la que vos estás viendo ahí en la teoría que dice, creo que es esta, la que yo estoy Ujú. viendo. Ah, espera, voy a compartir pantalla, más fácil. Espérate. Ah, a ver, ¿qué se ve? ¿Se ve o no se ve nada? No, yo no veo por lo menos. Yo tampoco veo. A ver, dame un segundito. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, esta es la que vos me decís. Sí, yo digo la segunda, la de condicional. Ujú. Está. Sí. Sí, esta está al revés, porque acá te dice cuándo vos aplicás la regla de la multiplicación. Vieron que yo les decía que
tenés que multiplicar las marginales, las de los costados. Vos tenés que multiplicar A por B. Probabilidad de Ujú, A por probabilidad de B. El tema es que ujú. cuando los sucesos, acá te dice, a ver, ¿dónde dice? Eso es si los sucesos son independientes. Si los Sí, sucesos son, si la probabilidad es condicional, si los sucesos son condicionales, es decir, que la probabilidad de uno afecta a la probabilidad de otro, y acá es que eh, usamos la palabra condicional como para dos cosas distintas, porque fíjate, una cosa puede ser, vieron que cuando ustedes sacan la bolilla, que es el ejemplo más común, cuando ustedes sacan la bolilla, las bolillas no se vuelven a poner en el bolillero, ¿vieron? Entonces, si yo tengo 10 bolillas en el bolillero y ya pasaron 5 chicos, y todavía está la unidad temida en el bolillero, mis probabilidades de no sacar la bolilla que yo no quiero se reducen porque tengo menos casos, claro, ¿sí? sería, ayer explicaron un poco lo de reposición y sin Bueno, reposición. Ahí exactamente, se aplica. exacto. Si yo al bolillero le voy reponiendo las unidades, a mí no me interesa quiénes pasaron antes que yo, no me interesa la unidad que sacó mi compañero antes, no me interesa nada, ¿sí? Mi probabilidad de sacar la unidad, hace que yo no quiero sacar la 3. Mi probabilidad de sacar la 3 es independiente de cualquier alumno que pase antes y la cantidad de alumnos que pasen antes. ¿Sí? Es independiente porque como se vuelven a poner las bolillas, yo siempre voy a sacar una bolilla de 10. Supónganse que hay 10 en el total. Una bolilla de 10 y yo no quiero sacar la 3. Entonces mi probabilidad de no sacar la 3 es 1/10. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo no repongo las bolillas? Ahí los sucesos se hacen condicionales. La probabilidad de que yo no saque la 3, al revés, la probabilidad de que yo saque la 3, se va agrandando a medida de que mis compañeros sacan bolillas del bolillero y no las reponen. Entonces, si pasás vos antes que yo y sacás la 5, pasa a tu otro compañero antes que yo y saca la 8, paso yo, ¿qué probabilidades tengo de sacar la 3? Va a ser 1/8, no sobre 10, porque ustedes dos ya me sacaron 2 bolillas. Claro, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, esa condicionalidad, esa condicionalidad es una, Ujú. ¿sí? El otro concepto de probabilidad condicional es despejar esta que está acá, ¿sí? ¿Qué me indica esta? Esta me indica que ya, a ver, esta probabilidad me está indicando que, como la que vimos recién, pero fíjate que la diferencia es que son sucesos distintos. Cuando yo tengo un suceso, va a pasar, va a responder al concepto que nosotros vimos recién. ¿Sí? En la misma compra yo tengo dos variables. Entonces, yo ya sé qué pasa primero, reduzco mi base, etcétera, etcétera. Ahora, igual la fórmula es la misma, ¿viste? Pero el concepto es distinto. Ahora, Claro, si yo tengo, por ejemplo, yo fui la tercera realización. Vos sacaste bolilla, tu compañero sacó bolilla y yo saqué la tercera bolilla. Yo fui la tercera realización. En ese caso, ahí vas a tener que ver, o sea, el concepto de mi base, esa probabilidad base que te acabo de decir que es 8, va a estar afectada por la cantidad de bolillas que ya sacaron. ¿Sí? No va a ser la probabilidad de A. En este caso, la probabilidad de A se ve modificada. Igual eso lo vemos en el ejercicio 33, pero sí son conceptos distintos y una es cuando la probabilidad es cuando vos ves una probabilidad condicional en una realización y la otra es la probabilidad condicional cuando tenés más realizaciones. está. Bien, ¿No? bien, profe. Pero sí Gracias. es un Ujú. concepto que confunden, o sea, si no te quedó del todo claro, no te preocupes porque Sí, está. Es porque yo no lo vi, digamos, a esa fórmula que usted puso, no la vi. Pero sí, sí, entiendo. se la habrán salteado, ¿no? Pero por acá no. Acá está, mira, Está. ahí está la teoría. Ah, bien, bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Miren, la semana que viene ya hay que empezar a hacer ejercicios, así que vamos a empezar a hacer lo siguiente, porque ya veo que para hacer todos los ejercicios nos da tiempo, y probabilidad es súper importante. Así que vamos a ir viendo, y vieron que suben los power al aula, así que hay algunos que van a tener que hacer solitos, y cualquier cosa se controlan con los power, ya vieron que están todos, y cualquier cosa resolvemos dudas, pero me parece que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer todos los ejercicios.
Y si no hay que agregar, vamos a ver si agregamos más clases. Sí, no sé qué día, pero vamos a agregar más clases. Les voy avisando. Porque hay que dar todo. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda más? Es más, si se animan a hacer el ejercicio 32 y el 33, un golazo, y lo controlamos la clase que viene. Esos dos ejercicios, si no me equivoco, sí, esos dos ejercicios son con regla de multiplicación. ¿Sí? Uno es con suceso independiente y otro con suceso condicional. ¿Estamos? Si se animan a hacerlo, re bien. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, cortamos acá.